mundo reconoce que hubo resurrección. Hoy en este día, no solamente los cristianos, sino todo mundo sabe que hubo un hombre que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así es que hoy es un día de victoria para todos y cada uno de nosotros. Amén. Hoy celebramos, hoy recordamos la victoria que tenemos en Cristo. Por eso la prédica de este día se llama Día de Victoria. Hoy es nuestro día. Gloria a Dios. Aleluya. Santo bendito es tu nombre, Señor. Y si no habíamos entendido por qué tenemos victoria, hoy lo vamos a hacer en este día. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por esta tu palabra, Señor amado, porque me permites hablar de ti, mi Dios, hablar de tu sacrificio, hablar de tu palabra con denuedo, con amor y sobre todo, Señor, con convicción de lo que tu palabra dice. Señor, te doy gracias, me cubro y cubro este mensaje con la preciosa sangre de Jesús. Te doy gracias porque eres tú a través de mí. Úsame, Señor, que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Listos? ¿Estamos listos? Sí, amén. Gloria a Dios. En este día empiezo con esto. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa la cruz para cada uno de nosotros? Su vida. Recibo ideas. Participen. Participen. Su salvación. ¿Solo el pastor? Todos, todos. La entrada al cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Acceso directo. ¿Qué más? ¿Quién más? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Renacer. La gloria es para el Señor. Un renacer. Me gusta eso, un renacer. Porque tenemos un renacer en Cristo Jesús. Amén. Siempre y cuando nosotros decidamos renacer. Dice su palabra. ¿Qué dice, hermana? ¿Estar en qué? Estar en victoria. Dice su palabra que hay una mesa servida, ¿verdad? Y Él nos invita a esa mesa. Si tú quieres ser partícipe, la mesa está puesta. Pero Dios es un caballero. Él nos hace la invitación. La mesa está puesta. Así es que todo lo que tú quieras tomar de esa mesa es para ti. Pero si tú lo quieres rechazar, puedes hacerlo libremente. Puedes hacerlo, puedes rechazar la promesa de Dios. Puedes rechazar lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo rechazamos? Al no creer. Al decir que soy cristiano, pero nomás de dientes para afuera. Al ser rebelde. Al decir estoy aquí, pero mi corazón está lejos de Dios. Mi corazón está en crítica, en desorden, en desobediencia. Mi corazón está siguiendo el pecado. Hermanos, todos somos tentados en el pecado. Pero aun cuando viene el pecado, es difícil mantenerte con tu mirada en Jesús, pero no es imposible. Y cuando tienes victoria, hay una satisfacción tan grande que eso te da lo que tú quieras de Dios. Eso te da victoria, eso te da paz, eso te da alegría, eso te da gozo. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros hemos vencido no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza que Dios ha puesto en tu vida. Amén. No luchamos. Dice la palabra que en esta vida no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Amén. Pero en todo esto tenemos victoria. Así como Cristo Jesús estuvo en esa cruz y pensó que estaba siendo abandonado, pero el Espíritu de Dios le dio la victoria que él necesitaba. Y lo sentó a la diestra del Padre. Y ahí nos representa a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esto y lo que tú quieras puede significar la resurrección y la cruz
para tu vida. Amén. El resultado de la resurrección y la cruz para cada uno de nosotros es la promesa de vida eterna, la victoria que Dios nos ha dado a través de su amado Hijo Jesús. Después de todas estas cosas que ustedes mencionaban, que nosotros compartíamos, también está la promesa de vida eterna. Esa es una promesa que nosotros tenemos. Después de la muerte, dice la palabra, el que cree en mí, ¿qué sucede? Tiene vida eterna. El que cree en mí vivirá, aunque haya muerto. Esa es la otra victoria que nosotros tenemos, una victoria eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a un versículo que todos quiero pensar, no sabemos, y si no, lo hemos escuchado alguna vez. Juan 3:16. ¿Cuántos se lo saben? Uno de los versículos de fundación, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, ¿por quién? Por el mundo entero. No mencionó nombre, persona. Lo dio por todos y cada uno de nosotros. De tal manera ama Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino más bien tuviera vida eterna. Amén. Es para todos, la salvación es para todos. El amor de Dios es para el mundo entero, no solo para unos. Obviamente hay personas que lo rechazan, pero la salvación y el amor de Dios es un regalo para el mundo entero. Dios nos regaló a su único Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino recibiera triunfo, recibiera vida en vez de muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Pero Él dio a su Hijo para que tuviéramos vida en vez de esa muerte, para que tuviésemos perdón. Así que a través de la cruz y la resurrección de Jesús, nosotros recibimos redención. El que Jesús haya dado su vida en la cruz fue una transacción. Amén. La vida de Jesús en la cruz por la salvación y el perdón de cada uno de nosotros, así como dice Juan 3:16, del mundo entero. Amén. Gloria a ti, Señor. Esa transacción fue pagada por nuestro Señor Jesús. Esa transacción fue por salvación y por perdón de pecados, para que todo aquel que en él crea sea salvo, reciba estas promesas. Fuimos rescatados a un precio de sangre. Amén. Hubo sangre derramada de un Cordero Santo por nuestra vida, por tus pecados, por tus faltas, por la manera en que el mundo te había moldeado, por la manera en que tú eras. Hubo un precio de sangre, sangre que fue derramada en la cruz para que tu vida quedara en el pasado, para que fuéramos enterrados con ese pecado y resucitáramos a un nuevo hombre, a una nueva mujer. Amén. Gloria a ti, Señor. En el Antiguo Testamento se habla de todo el proceso, y nuestro hermano Flavio ha estado hablando de esto desde el miércoles. En el Antiguo Testamento, en Levítico, pueden leer Levítico, habla de la expiación de pecados. En el Antiguo Testamento se manifestaba a través de rituales, de sacrificios, como los que se describen en Levítico, donde se ofrecían animales, para expiar la culpa individual o colectiva. En el Nuevo Testamento, la expiación se extiende a todos y cada uno de nosotros, a través del Cordero Santo, quien ofreció su vida para la remisión de los pecados de la humanidad. Amén. En su tiempo, lean Levítico, nos habla, hay un libro también, no sé si tenemos en existencia, se llama El Pacto de Sangre. Nos habla de todo el proceso hasta la muerte de Jesús, hasta la vida
que Jesús nos ha regalado. Amén. La expiación de pecados implica el proceso de reparar la culpa o el castigo de haber pecado. En el Antiguo Testamento esto se realizaba a través de rituales y sacrificios, mientras que en el Nuevo Testamento la expiación se entiende principalmente a través de la remisión de los pecados de la humanidad por Cristo Jesús. El día de la expiación, descrito en Levítico 16, era un día de ayuno, de penitencia, en el que se realizaba un sacrificio especial para limpiar el santuario y el pueblo de Israel de sus pecados. Había un cordero y había 2 chivos. Se enviaba a uno de esos chivos al desierto. El cordero pues se sacrificaba y se hacía el ritual como decía la palabra, como decía la ley, ¿verdad? Y otro chivo también se ofrecía en sacrificio, se tomaba la sangre, pero había uno donde venía el sacerdote y le ponía las manos. Cuando le imponía las manos, lo llevaban lejos al desierto a que corriera. Esto simbolizaba el alejamiento del pecado del pueblo de Dios. Oraban y cuando oraban en este chivo, cuando ponían todos los pecados, toda la culpa del pueblo, todo lo que pudiera ser pecado, pues eso simbolizaba que el pecado se iba a alejar del pueblo, ¿verdad? Como dice aquí, tenían que hacer una expiación, tenían que hacer rituales, tenían que hacer ayuno, oración. Era la persona o el sacerdote que iba a entrar a la presencia de Dios, a donde estaba el arca del pacto, tenía que estar limpio, tenía que estar purificado. Era demasiado el proceso que tenían que hacer, ¿verdad? Con muchas reglas para poder entrar delante de la presencia de Dios. Y ahora venimos aquí, danzamos, cantamos, adoramos, oramos. ¿Gracias a quién? A Jesús. ¿Qué sucedía con los que entraban al santuario, con los que entraban donde estaba el arca del pacto, si no estaban purificados de acuerdo a la ley? ¿Qué sucedía? ¿Alguien sabe? Morían. A los que entraban les amarraban unas campanitas a los pies, ¿verdad? Con una cinta larga. ¿Por qué? Porque si había un solo pecado, si había algo que no había sido confesado, si había algo que no era agradable delante de la presencia de Dios, si ya no escuchaban las campanitas, simplemente los jalaban porque ya habían muerto delante de la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios es algo muy especial. La presencia de Dios te cambia, te transforma, te limpia. Ahora, antes la presencia de Dios no se podía resistir si había algo que no estaba correcto, bien delante de Dios. Hermanos, hoy tenemos victoria porque tenemos entrada directa al trono de la gracia. Podemos venir, podemos adorarle, podemos adorarle donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas. Eres un testimonio vivo si tú quieres serlo. Donde quiera que tú te pares, la presencia de Dios va contigo. Siempre y cuando tú la desees. Amén. Como decía, este sacrificio del cordero, los chivos, se tenía que hacer ¿cuántas veces? ¿Alguien sabe? Una vez al año. ¿Por qué se hacía una vez al año? Era porque no tenía la validez que tiene la sangre de nuestro Cordero Santo. Por eso es que se tenía que hacer una vez cada año, para poder, la sangre del Cordero cubría, no limpiaba, cubría el pecado del pueblo. No había una limpieza en sí de ese pecado, sino había un tipo de cobertura para que la presencia de Dios pudiera bajar y habitar entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque de otra manera la presencia no podía estar ahí. El pecado era tan ofensivo, tanta ofensa para Dios, que Dios no habita
No puede habitar en ese pecado. Amén. Por eso era necesario que año con año se realizaran estos sacrificios. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, esto se hacía anualmente para que la ofrenda de sangre pudiera cubrir el pecado y haber una cercanía a Dios o de Dios a su pueblo. El pecado no permitía que Dios habitara en su pueblo. Ese pecado alejaba al pueblo de Dios. Aún en estos tiempos, el pecado te puede alejar de Dios. Amén. Pero entonces, en aquel tiempo, Dios tenía un plan. Y ese era regalarnos la vida de su amado Hijo Jesús, para podernos acercar a Él y no tener que hacer sacrificios cada año, sino que el sacrificio de un Cordero Santo fue, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Ahora, ¿de quién depende validar este sacrificio? De nosotros. De nosotros depende validar este sacrificio. Vamos a ir a la palabra, vamos a leer Juan 12, versículo 27. Gloria a ti, Señor. Ahora todo mi ser, este es Jesús hablando. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional por si encuentran alguna palabra diferente. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba realmente, como dice el versículo, estaba turbado de su alma. Él sabía que había venido con un propósito, que era dar su vida. ¿Cuántos han visto películas de la muerte? De la muerte de Jesús, de lo que viene siendo, hemos visto, ¿verdad? Y muchas veces se nos hace difícil ver cada golpe, esa corona de espinas que traspasaba su cabeza, esa sangre derramada. Cada vez que eran los golpes, no solamente era un golpe, iba a brotar sangre, eran pedazos de carne que se caían de su espalda, de su cuerpo, en cada latigazo que él recibía. Por eso es que aquí nos dice que él estaba turbado, su alma estaba turbada. ¿Cuántos en este tiempo? Ay, no, es que me hizo esto y ya no voy a la iglesia. Es que ya no me saludó y ya no voy a ir a la iglesia. Es que, y ponemos tantos, ¿quiénes somos nosotros? Jesús soportó tanto la vergüenza, la deshonra, aparte de todo lo que sufrió en su cuerpo, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Como para que ahora juguemos a ser cristianos. Esto fue algo real y serio para cada uno de nosotros. Él está dispuesto, si estuvo dispuesto a dar su vida, su cuerpo, su sangre en sacrificio por nosotros, está dispuesto a todo, a perdonarte las veces que tenga que perdonarte, porque la palabra lo dice. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero ¿qué escudriña Dios? Lo más profundo de nuestro corazón. Lo más profundo, eso es algo que siempre, hermanos, tenemos que tener en claro. Dios escudriña lo más profundo de ti. Dios sabe y conoce tus pensamientos. Él dice que conoce la palabra antes de que nosotros la hablemos, ¿verdad? Él no ve lo de afuera, Él ve el corazón. Podemos engañar al mundo entero,
pero a Dios jamás. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Amén. Esto es entre nosotros y Dios. Amén. Atesoremos este sacrificio que Dios ha dado por nosotros. Valoremos ese sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús como humano tuvo miedo, tuvo temor, tuvo duda, ¿verdad? Porque dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y la voluntad del Padre era amarte incondicionalmente. Amarte tanto que dio a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. La seriedad del pecado en la humanidad necesitaba este sacrificio tan violento como el que nuestro Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Era un proceso muy difícil, pero el Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para eso he venido. Amén. Vamos a ir a Salmos 22. Vamos a leer versículo 1 y 2. Gloria a ti, Señor. En Salmos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en la vida hemos pasado, o a lo mejor estás pasándolo en este momento, hemos experimentado el que oro y oro y oro y no escucho respuesta y no recibo lo que yo necesito? Sucede, ¿verdad? Lo mismo le pasaba a Jesús. ¿Tú te imaginas en aquellos tiempos, en aquellos momentos en que Él se iba de madrugada a orar a ese jardín, donde oraba y tenía esa conexión con el Padre, y a lo mejor le decía, Padre, tengo miedo? Estas son mis palabras. Tengo miedo, no quiero pasar por esto. ¿Cuántas veces tal vez Jesús tuvo que repetir, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Porque dice, ¿verdad? Aquí en Salmos, que oraba, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme. Clamo de día y de noche y no me respondes. Ese era el abandono que Jesús sentía por lo que iba a venir a su vida. Amén. Gloria a ti, Señor. Leamos Isaías, vamos a Isaías 53. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, que fue varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, ¿qué recayó? El castigo, que es el precio de nuestra paz. Amén. Y gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados, fuimos perdonados, fuimos limpiados. Todos andábamos
perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado. ¿Qué hizo? Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudecido ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de su pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. Porque lo tanto le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. ¿Y qué va a hacer? Nos da victoria juntamente con Él. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes, dice el Señor, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. ¿Quiénes son los fuertes? Nosotros, aquel que decida ser fuerte. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo ¿quién lo arrebata? Los valientes, los esforzados. Tenemos que ser esforzados en nuestra fe. Recuerda una vez más, no tenemos lucha contra carne ni sangre. El enemigo te puede poner a cualquier persona para crear y traer desánimo a tu vida. Pero recuerda este sacrificio de la cruz. Recuerda este sacrificio de Jesús. Dudó en hacerlo, pero sabía que su galardón era grande, que su victoria era grande. No solamente buscaba estar sentado a la derecha del Padre, porque Él venía de estar con el Padre. Él buscaba la salvación de cada uno de nosotros. Él buscaba la victoria de cada uno de nosotros. Dice, llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, cargó con nuestras transgresiones, cargó con nuestras enfermedades, cargó con todo lo que el enemigo quiso poner en este mundo. Lo llevó en su cuerpo y nos dio la victoria. Amén. Gloria a ti, Señor. Por eso hoy celebramos un día de victoria. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Como leíamos en Isaías, ahí nos habló de todo lo que iba a venir a la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús sabía que lo que le esperaba era difícil e inhumano, pero Él dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. El problema de pecado era tan serio que necesitaba esta difícil decisión. No fue fácil. Dice que nadie lo volteaba a ver porque estaba desfigurado básicamente. Pero Él se gozó aún en eso, después de tener esta lucha para poder darnos salvación. Amén. Marcos, vamos a ir a Marcos 14. Vamos a leer versículo 14, versículo 32 al 52. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Marcos, ok. Dice la palabra. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Siguiente versículo. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó
a atemorizarse y a angustiarse. Siguiente. Y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Siguiente. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Siguiente versículo. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Amén. Siguiente versículo. Y vino y los halló. ¿Cómo los halló? Ay, 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 dice la hermana. Los halló durmiendo, ¿verdad? Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Siguiente versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto nuevamente, ¿qué sucedió? Los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Siguiente. Y vino la tercera vez y les dice, dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo, al que yo besare, aquel es, prenderle y llevadlo con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro. ¿Y qué sucedió? El beso de Judas, ¿verdad? Vino ese beso de traición. Entonces ellos echaron en él sus manos y lo aprendieron. Gloria a ti, Señor. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondió Jesús y le dijo, como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, dejándole todos sus discípulos, ¿qué sucedió? Huyeron. Wow. Todos estos versículos como que nos suenan familiar, ¿no, pastor? Ay, ay, ay. Pero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo y los mancebos le prendieron. Vamos a entender un poquito esto. Es importante el tener madurez. Es importante crecer en la palabra, crecer en discernimiento. Puede haber, hermanos, y lo digo con todo el respeto, pero puede haber cristianos de muchos años, porque yo no sé cuántos años tú tienes de cristiano y no estoy hablando de ninguno de los que estamos presentes, pero he escuchado de algunos cristianos de muchos años, pero no tienen discernimiento. No hay discernimiento. El discernimiento es algo bien importante.
es una herramienta que todos nosotros necesitamos como creyentes. ¿Por qué? Porque es necesario, discernir a los espíritus. Si los apóstoles hubiesen tenido discernimiento, ellos hubiesen velado y hubiesen luchado contra ese sueño para poder apoyar a aquel que estaba atribulado en ese momento, que era Jesús, para poder apoyar o para que Jesús no se sintiera tan solo y estar orando y estar, muchas veces, yo lo he pasado en mi vida hace tiempo, donde es tanto lo que estás pasando que sientes que la presencia de Dios no está contigo y sientes que no tienes la fuerza ni siquiera para orar o para dirigir tus palabras a Dios. Y me supongo Jesús sentía algo mucho peor que eso, porque sabía lo que venía, porque de donde estaba orando tal vez podía ver ese camino donde venían con estas antorchas, con estos palos, venían por él. Y cuando él iba a ver a sus discípulos, ellos estaban durmiendo, tranquilos y despreocupados. Y él sufría. Y él sufría. Y más sabiendo que uno que estuvo con ellos, con él, caminando de cerca, viendo los milagros que él hacía, escuchando las prédicas que él hacía, no maduraba. Y no solo no maduraba, era un traidor. Era un traidor. Era un traidor. Y no era el que traía cosas, era traidor. Amén. ¿Existen? Sí. Por eso es necesario el discernimiento. Por eso es necesario el discernimiento. Porque Jesús amaba a sus discípulos. Y dio su vida aún por aquel traidor también. O iba a dar su vida sabiendo que él era el que lo iba a entregar. Amén. ¿Qué hizo Judas? Le dio un beso y así lo entregó. Jesús le dijo, así es como entregas al Hijo de Dios. No te confíes. Pide discernimiento a Dios. Que Dios te dé el discernimiento de quién está cerca de ti. Que Dios te dé el discernimiento de en quién puedes confiar. Pero lo que más resulta es confiar en Dios. Confiar en Dios de todo tu corazón y de toda tu mente. Amén. Jesús necesitaba ese apoyo, ese soporte que no encontró en sus discípulos, pero había un propósito, ¿verdad? El propósito era que Él llegara a la cruz para darnos victoria. Amén. Lo que quiero hacer con esto, hermanos, es que nosotros veamos todo el sacrificio de Jesús, que entendamos cómo su cuerpo fue molido por amor, no por simplemente desechar o dar su cuerpo, sino por amor a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. La enfermedad de la humanidad no se cura con recursos del mundo. Y el único que puede sacarnos del mundo de tinieblas, ¿quién es? Jesús. El único que borra los pecados que nos apartan, ¿quién es? Jesús. Él nos acerca al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 3, 21 al 25. Vamos a leer. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Estamos ahí? Gloria a ti, Señor. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesús, en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, destituidos. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén.
De acuerdo al mundo, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestros antecedentes, ninguno calificaba para estar delante de la presencia de Dios. Pero hubo uno que se hizo justicia para cada uno de nosotros, que da testimonio de la ley y de los profetas, y que es la justicia de Dios, y a través de ser justo delante de Dios, nos justifica cada uno de nosotros para poder entrar delante de la presencia de Dios. Amén. La cruz es la esperanza, la cruz es la victoria, la cruz es la vida eterna y significa victoria. ¿Para quién dice en Romanos? Para aquel que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Ves por qué es necesario que nos hablen de fe? Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Sin fe es imposible que validemos el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Gloria a ti, Señor. Sin fe es imposible ser perdonado. Sin fe es imposible recibir salvación y vida eterna. Es que la fe es todo para nosotros. Amén. La fe es nuestra conexión con Dios. La fe es todo para cada uno de nosotros los creyentes. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así es que no te canses que te hablen de fe, no te canses que te digan incrementa tu fe, no te canses cuando te dicen que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No te canses cuando el pastor nos esté predicando de fe, porque la fe es la que te da victoria en tu caminar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos 6, versículos 5 y 6. Gloria a ti, Señor. En efecto, sí hemos estado unidos con Él en su muerte. Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Dios te hizo libre, no nos esclavicemos más, sigamos libres con esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Él se dio su vida, se sacrificó por cada uno de nosotros, así es que nosotros tenemos que validar ese sacrificio y saber que tú ya no eres esclavo del pecado, que la carne es débil, sí, que viene tentación, sí, pero has vencido a todas estas cosas, especialmente cuando usas tu fe y dices, yo soy más que vencedor a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos somos vencedores? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ahora, ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? No somos perfectos. Pero vamos camino a la santidad porque esa es la promesa de Dios. Pero si nos desviamos, perdemos ese camino a la santidad, ese camino a ser santos. Amén. La santidad, la cual fue posible a través del sacrificio de Jesús. Él rasgó el velo para tener entrada al trono de la gracia de su amor, de su santidad, y a Él le damos gloria. ¿Cómo fue rasgado el velo? ¿Alguien me puede decir? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque era la muestra de que lo había hecho con el poder que solamente Dios le podía dar. Por eso fue rasgado el velo de arriba hacia abajo. Un velo, una tela que en Levítico también se describe que era muy pesada y muy alta. Ninguna persona humanamente lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque al entrar ahí había muerte por la separación del pecado. Pero cuando ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo, fue una señal de que tenemos entrada al trono de la gracia. Amén. Dios nos dio esa entrada a la gracia que Él tiene. Vamos a ir a Hebreos, y estoy terminando. Vamos a Hebreos 13, versículo 20 y 21. Gloria a ti, Señor. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad
y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en cada uno de nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hasta aquí voy a dejarlo. A Él sea la gloria por tu vida, por tu victoria, por tu perdón, por tu sanidad, por tu libertad. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Que Él, que sea Jesús, a través de su Espíritu Santo, capacitándote, así como dice Hebreos 13:21, que Él te capacite en todo lo bueno para que tú puedas hacer su voluntad. La salvación es personal, tu relación con Dios es personal, pero permítele a través de tu fe que Él te capacite para que tú puedas tener victoria en Cristo Jesús. Amén. Que Él sea el que guía nuestra vida en todas las cosas. Y hoy, en este día, voy a leer Mateo 28, versículo 6, perdón, porque les dije que con eso cerraba, pero vamos a leer Mateo 28, versículo 6, si lo tenemos por ahí. Gloria a Dios, está ahí en las pantallas. Gloria a ti, Señor. Dice su palabra. Gloria a Dios. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Gloria a Dios. Jesús no está en la cruz. Jesús no quedó en ese sepulcro. Jesús descendió al Seol, pero no se quedó ahí. Jesús ha resucitado. Hay una tumba vacía que nos da victoria a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Amén, gloria a Dios. Señor, celebramos tu resurrección, Señor. Celebramos tu vida en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Dios amado. Celebramos a tu Hijo amado, Padre, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y sobre todo te damos gracias, Padre, por amarnos tanto que diste tu vida en esa cruz, mi Dios amado, que diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor, sin importar la ofensa, Señor, que nosotros habíamos hecho para ti. Gracias te damos en este día, Señor. Recordamos y reconocemos el sacrificio en la cruz, pero más celebramos la victoria que tú tuviste al estar sentado a la derecha del Padre, Señor amado. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si estás contento por la victoria que Dios te ha dado, apláudele, gózate, adórale. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Por qué es tan, siéntate un momentito, por qué es tan importante el discernimiento? ¿Por qué es tan importante el discernimiento? Fe te va a ayudar a discernir. Moisés fue un hombre de fe o no fue un hombre de fe. ¿Tuvo discernimiento o no tuvo discernimiento? ¿Hello? ¿Tuvo discernimiento Moisés, hermano Andrés? Le faltó discernimiento. Un líder como Moisés, ¿cuánto más a nosotros nos puede faltar discernimiento? Dios escoge líderes. Moisés escogió líderes dirigidos por Dios. Si uno de los líderes falla, no es culpa de Moisés, es culpa del líder, que no se sujeta al que Dios llamó. ¿Se acuerdan de Coré? Coré fue el líder y fue de los sacerdotes escogidos porque era de la tribu de Leví. ¿Cuánto daño le hizo Coré a toda la congregación, no solamente a Moisés? Si han leído Números, no, sobre todo Números, Éxodo, ¿cuánto daño le hizo Coré? ¿Quién escogió a Coré para líder?
Moisés a través de Dios. Coré llegó a vender información a los enemigos de Dios. Coré en el libro de Números 11 dice: mejor regresemos a Egipto porque allá comíamos pescado. Él sí comía pescado porque vendía información a los egipcios. Líderes pueden vender información. Los líderes Dios los escoge. Amén. Yo no los escojo, Dios los escoge. Pero pueden ir y vender información a otro lugar. ¿Quién sufrió todos esos ataques en el campamento de Moisés, la congregación de Moisés? ¿Quién la sufría? Moisés y todos los demás, porque Coré y sus secuaces vendían información. Se acercaban a un territorio, aquí estaban los amonitas, aquí estaban otros, y Coré se desaparecía. Iba y vendía información a los enemigos de Dios. Eso no puede existir en un liderazgo. El martes tuvimos una reunión los líderes. Vamos a trabajar más, vamos a trabajar más, vamos a trabajar más. Por favor. Después me llamaron. Fui a una iglesia, me invitaron a un aniversario y encontré personas que estaban en esa iglesia, están hablando de usted, están hablando de la iglesia. ¿Y qué anda haciendo por allá? Vendiendo información a otra gente. Si a ti te invitan, yo les digo siempre, si te invitan a Living Word o Kenneth Copeland te habla y que vayas a predicar a su aniversario, ve. Pero de los que se han ido aquí, se han metido en ciertas iglesias y es para crítica, para tirarnos, déjalo, que lo oigan. A mí no me van a afectar. No afectaron a Moisés, estaban afectándose ellos solos. ¿Qué pasó con Coré? ¿A cuántas? A todos los que lo escucharon a Coré. 250, sin contar las esposas y los hijos. ¿Y por qué Coré todo el tiempo? Moisés, ¿por qué pones a tu hermano de sacerdote? Yo soy mejor que él. Coré venía: Moisés, ¿para qué haces esto? No lo hagas. Coré era como una piedra en el zapato de Moisés y era su primo y tenía que amarlo porque Dios, imagínate el amor, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate el amor, la paciencia, la mansedumbre de Moisés. Coré lo fastidiaba y lo fastidiaba, y Dios le decía: pon a Coré como esto, pon a Coré como líder, que Coré es el líder. Dios, hermano, nos da oportunidad a todos. Si Dios te escogió para líder, Dios te escogió, no el hombre. Lleva tu liderazgo de la mejor manera, no vendas información a nadie. Este ministerio va para arriba y yo cada vez que decido ir para arriba recibo ataques. El jueves pasado me reuní con un hombre de Dios y le dije: dame 5 minutos, yo quiero un consejo tuyo. Un hombre de Dios que ha estado con otro hombre de Dios juntos. Dame 5 minutos. Me dijo: para ti tengo todo el tiempo que quieras. Le dije: yo quiero preguntarte esto. Quiero preguntarte esto. Con tanto tiempo y tanta experiencia que tú tienes, ¿sí? ¿Qué has sentido? Tú estás cerca del pastor. ¿Qué ha sentido él cuando la gente se va y hablan de él? Se echó a reír y me dice: déjate digo. Y empezó a platicar. Eso edificó mucho mi vida. Porque estoy hablando con una persona, hermanos, estoy hablando con personas de Dios, con personas de una fe que yo quiero alcanzar, una fe que yo quiero llegar. No voy a imitar la fe de ellos, porque Dios a ellos les dio la fe y ellos la han incrementado. Yo quiero incrementar mi fe para un día llegar a donde ellos están.
A mí no me interesa los que hablen de mí, los que hablen de este ministerio, hablen de ti o que vengan contra de ti. A mí me interesa aquellos hombres que han hecho grandes cosas. Y allá te quiero llevar. Si no quieres ir tú, hay muchos que se han ido y están por allá metidos, que porque ese es su evangelio, eso es lo que ellos aprendieron, está bien. Este es el evangelio del reino. Aquí siempre vas a oír de fe. Ahí está la visión, ahí está lo que Dios dijo para este ministerio. El poder de la lengua, capacitarte para que vivas en el reino de Dios, no para que vivas de acuerdo al mundo. Amén. Así es de que no vendas información. Coré vendió mucha información y comía bien porque le vendía información a los egipcios y luego le vendía información a los del campamento alrededor donde iban. Y Moisés y los soldados iban y peleaban y la guerra se hacía más fuerte y decían: ¿y estos cómo saben cuándo los vamos a atacar? ¿Y estos por qué cuando venimos a guerrear ya están preparados? Porque Coré les estaba vendiendo información a cambio de dinero. Sí sabían eso, ¿verdad? Todos leemos la Biblia. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso se acabó. Dios te mandó llamar para hacer un liderazgo, no para que me representes a mí, para que lo representes a Él. Para que tu casa no sea como la casa de Coré, que se va a abrir y se la va a comer a todos. Amén. Recibimos, yo no sabía que el pastor le traía este mensaje. Yo hablé con ella y le dije: yo tengo un mensaje para el domingo, pero como que no va adecuado, ¿verdad? Voy a seguir hablando de familias. Y le hablé el jueves con anterioridad. Le dije: tú traes el mensaje. Y tremendo mensaje. Ahí me edificó, yo no sé a ti.